siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es Andica, café orgánico, no lo vamos a tomar con un tema muy andino, y es el tema de Gonzalo Arango Arias. ¿Y quién más como invitado que Juan Carlos Vélez, más conocido como Cale? Cale, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, Cale, Gonzalo Arango Arias, lo decía en la presentación, ¿quién más que usted para hablarnos de Gonzalo Arango Arias? ¿Por qué le nació a usted esa inquietud de saber, de conocer tanto de Gonzalo Arango Arias y poder decir hoy que hoy por hoy en Andes y yo creo que en Colombia se podría decir que si alguien sabe más de Gonzalo Arango Arias que usted, pues que me lo presenten? Gracias, Juan. A ver, a mí me comenzó esta pasión por Gonzalo Arango desde el colegio. Sí. En 1983 conocimos la voz de Gonzalo Arango en un cassette que salió de la Biblioteca Pública Municipal muy recién fundada. Fundada, sí. De manos de doña Luz Elena Restrepo, que fue la primera bibliotecaria que tuvo la Biblioteca Pública Municipal Gonzalo Arango Arias. Desde ahí descubrí... Perdón, Cale, sí. Esta señora, si no estoy mal, es la señora de este abogado... Del doctor Alberto Arroyave. Alberto Arroyave. Sí. Ah, perfecto. Ella es bibliotecóloga. Sí, sí. De hecho, es la única bibliotecóloga profesional que ha tenido la biblioteca. Ajá. Entonces, de manos de ella, conocí un cassette y unos libros. Y andábamos muy encarretados leyendo a Nietzsche, leyendo pues cositas un poquitico como salidas del contexto de lo normal en el pueblo. Sí. Digo lo normal es que lo ponían a uno a leer María, lo ponían a leer Cien años de soledad, La vorágine. Entonces nosotros nos metimos un poquitico más como en algo más filosófico, antes de que nos empezaran a dictar filosofía. Y me gustó el lenguaje de Gonzalo Arango, me gustó la forma en que decía las cosas, pero fue algo muy superficial. En 1993, digamos que tuve una crisis muy fuerte en mi vida y resolví venirme para Andes. Yo estaba viviendo en Medellín ya. Sí. Y me interné en una comunidad terapéutica que había en Tapartó. Y allá, en algún momento me di cuenta que esa comunidad, en vez de colaborarnos a los que teníamos el problema en ese momento, Sí. nos estaba perjudicando por la forma en que nos estaban terapiando, por decirlo de alguna manera. Y resolví llamar a la junta, resolví pedirles que retiraran a los terapistas y resolví que nos debían era ayudar, no perjudicarnos por tener dos señores que venían de Medellín y que eran unos irresponsables. Terminada la reunión, yo me senté en un columpio, eran las 2 de la tarde, eso fue en Tapartó, por Palenque, y a mí se me apareció Gonzalo Arango. No jodas. Mi mujer dice que no cuente esto porque es como muy fantasioso, pero sí es verdad. Sí, sí. Fue, digamos, una presencia más que una aparición. Sí. Y desde ahí yo resolví que Andes debía conocer a su personaje más sobresaliente, porque yo muchas veces hablaba con gente en Medellín, le mencionaba que era de Andes, y ¡ay, la tierra de Gonzalo Arango, el escritor! Claro. Y en Andes difícilmente sabíamos quién era. Ajá. Entonces ahí empecé la campaña para repatriar los restos de Gonzalo Arango para Andes como un simbolismo, como para decirle a la gente, miren, aquí tienen al personaje, no es que vayan a ir al cementerio a rezarle, es que simplemente tengan conciencia de que un personaje tan importante nació aquí. O sea, que de aquí sale gente importante, todos podemos ser tan importantes como Gonzalo Arango. Claro que sí. Entonces desde ahí empezó, digamos, el encarrete. El encarrete, la pasión, el gusto, porque no es solo por coleccionarlo, no es solo
por hablar de Gonzalo Arango, no, es el gusto por su literatura, es la vigencia que tiene, es que en sus páginas se descubre la Colombia de hoy. Esa es la gran importancia de Gonzalo Arango y ese es como el gancho que me mantiene ahí pegado. O sea, y como lo decíamos ahora fuera de cámaras, los textos, los libros de él no pierden vigencia. No, nada, no, es muy difícil que un libro de Gonzalo Arango pierda vigencia en la medida en que en Colombia siguen pasando las mismas cosas. Que Colombia es el mismo país, un poquito con más, digamos, con más tecnología. Sí, sí. Pero con los mismos problemas, los mismos corruptos, los mismos criminales, en unos. Está la idiosincrasia del colombiano sicario, del colombiano plata fácil, pero la mayoría somos más decentes. Sí. Eso es. Bueno, Cali, ¿qué ha encontrado usted que lo haya, digamos, impactado de Gonzalo Arango en toda esta búsqueda que lleva usted desde el 83? Juan, yo me siento muy atraído por los textos que parecen escritos para acontecimientos de hoy. Es decir, masacres, es decir, corrupción, es decir, digamos, la iglesia bendiciendo los fusiles. Entonces, esos textos, por ejemplo, hay una carta que Gonzalo Arango le envía a un senador de la República que lo invitó a estar en las barras del Senado mientras hacían un debate sobre una masacre en un municipio del Meta que se llama Planas, en 1971. Entonces Gonzalo le manda una carta porque vio en esa sesión del Congreso del Senado la desidia de los senadores ante lo que contaba el Procurador General de la Nación de ese entonces, el doctor Mario Aramburo, en torno a lo que pasaba allá en Planas. Y el Estado era ciego, sordo y mudo, y lo sigue siendo. Esa carta parece escrita para una masacre que fuera a ocurrir mañana, no hoy. Sí. Entonces son esos textos, son textos como cuando él le habla al padre, la forma en que le habla él al papá, mostrándose Gonzalo como una persona muy insignificante ante la grandeza de su padre. O sea, es un respeto por la familia, por la tradición, por esa figura del hombre que lucha por su familia. Sí, señor. Absolutamente respetado por un hombre iconoclasta, por un hombre nihilista, por un hombre rebelde, por un hombre grosero muchas veces, pero que ante su papá cae de rodillas. Pero qué bonito ese detalle, sí. Porque normalmente pues los hijos son más mamá. Y son más intelectuales, entonces digámoslo así, pues ven al papá como que sí, mi papá, mi viejo, lo quiero mucho, pero pobrecito. Hombre, es cierto. Sí, pero en el caso de Gonzalo Arango había una profunda admiración. Lo que pasa es que don Paco, que nació en Amagá, vino a vivir a Andes, empezando el siglo XX, don Paco era un hombre muy inteligente. Don Paco no solo fue el telegrafista que mencionan seguido aquí en Andes, que el telegrafista, y lo comparan con el papá de Gabriel García Márquez, incluso dicen que muchos han dicho que el papá de Gonzalo Arango es telegrafista plagiando al papá de Gabriel García Márquez, y eso pues es falso, porque está demostrado que el telégrafo lo manejó don Paco Arango durante muchos años. Y aparte de eso, don Paco era una persona muy inquieta en cuanto a las situaciones del municipio. Él invitó al doctor Antonio Osorio, que era un médico muy eminente, muy prestigioso, encargado de la salud pública del departamento, lo invitó en los años 30 a que visitara Andes y viera la situación del municipio. El papá de Gonzalo Arango fue presidente del Consejo Municipal. El papá de Gonzalo Arango escribía para una revista en Argentina. El papá de Gonzalo Arango fue personero del municipio de Andes, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Entonces era un señor que Gonzalo Arango logró dimensionar. No asumió esa pose, digamos, estúpida de creerse más que el papá, porque Gonzalo pudo haber leído más que el papá, pudo haberse codeado con hombres y mujeres más de la vida cultural de Colombia, pero siempre tuvo a ese papá como un ser no de alabanza, pero sí de mucha admiración. Qué bonito eso. Bueno, Cali, yo tengo unos hijos que, pues gracias a Dios, han estudiado en la Universidad de Antioquia, y yo veo, me han mostrado fotos de pancartas, afiches que cuelgan allá en la Universidad de Antioquia de Gonzalo Arango. ¿Gonzalo Arango estudia en la Universidad de Antioquia? A ver, Gonzalo Arango se fue
a estudiar a Medellín en 1948. En Andes hizo hasta tercero de bachillerato. Se fue en 1948 a hacer cuarto, 49 quinto y 50 sexto, lo que hoy es 11. Los estudió en el Liceo Antioqueño, que es un apéndice de la Universidad de Antioquia. Claro. Fue compañero de Fernando Botero, eran compañeros de pupitre. Estudiaron en el mismo salón, se sentaron en el mismo pupitre, fueron amigos. Y de hecho, cuando se graduaron, esa promoción fue de alrededor de 200 graduandos. Y 12, entre ellos Gonzalo y Fernando Botero, no asistieron al grado porque se habían quedado habilitando. Gonzalo había sacado 1 en física, entonces por eso no se pudo graduar. Pero se fueron esa tarde o esa noche para un bar en Junín y montaron una mesa, llenaron de licor y se pararon todos detrás de la mesa, se hicieron tomar una foto con la mano en alto como señal de victoria. Por Dios. Posteriormente Gonzalo sería profesor en el Liceo Antioqueño por un tiempo. Sí. Luego se inscribió se inscribió en la carrera de Derecho en 1951 en la universidad y estudió hasta el 52, más o menos mediando. Durante el 52, 53 y parte del 51 también fue secretario de la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, jefe de redacción de la revista Universidad de Antioquia y dictaba clases eventualmente y era columnista de esa revista también. Entonces el vínculo que tiene Gonzalo Arango, aunque no fue estudiante que se graduara, y de hecho tampoco iba a las clases, sino que se dedicaba a hablar con los intelectuales, Alberto Aguirre, Carlos Jiménez Gómez. Entonces Gonzalo es tenido como uno de los hijos mimados, como uno de los hijos predilectos de la Universidad de Antioquia, y por eso el respeto por Gonzalo Arango, la admiración desde las directivas y durante la historia de la universidad de la mitad del siglo XX para acá. No, y hoy por hoy los estudiantes les hablan de Gonzalo Arango y ahí están presentes. En muchas carreras, en varias carreras, en filosofía, en literatura, en periodismo, porque Gonzalo Arango fue tal vez uno de los mejores periodistas que tuvo Colombia en los años 60. Claro. Entonces, es un personaje muy mentado. Es la cosa. De hecho, pues he recibido un par de invitaciones a hablar de Gonzalo Arango allá en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Qué bonito. Raro que no pase aquí. Cosa rara, sí. Siempre es la misma historia de Jesucristo, nadie es profeta en su tierra. O en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, señor. Sí. Bueno, Carle, no sé cómo hacerle esta pregunta, pero usted me sabrá entender. Yo, por lo poco que conozco, encuentro 2 facetas de Gonzalo Arango. Una, como lo ha dicho usted en varias preguntas que le he hecho, el Gonzalo Arango rebelde, sí. Pero hay otra faceta de Gonzalo Arango que es muy espiritual. Él cambia o él las junta, ¿cómo es esto? A ver, se ha hablado de que Gonzalo Arango era ateo, su nihilismo ya era, pues su negación era ya llevada a los extremos, pero yo siempre he visto que Gonzalo Arango lo que hace es pelear con Dios. O sea, y usted no pelea con alguien que no existe. Sí. Entonces, no hubo una transformación, aunque sí hubo una, digamos, una espiritualidad más marcada a partir de los años 70, cuando termina el nadaísmo. El nadaísmo va desde 1958 hasta 1971. Ahí, cuando renuncia al nadaísmo, prácticamente es cuando conoce a Angelita y se dedica con ella a recorrer el país y vive esos últimos años. De hecho, Obra Negra, que es uno de los libros más importantes de Gonzalo Arango, que hablan del Gonzalo Arango nadaísta, se publica en 1974, en plena espiritualidad de Gonzalo Arango, pero la publica J. Mario Arbeláez. Claro. Gonzalo le dio permiso, ya a él no le interesaba ese lenguaje. Él estaba, digamos, en los años 70 en un cuento más espiritual, pero seguía con esa rebeldía, seguía con esa pelea con Dios. Él nunca negó a Dios, él lo que hizo fue, digamos, cuestionar lo que nosotros creemos que es Dios. Que es Dios, él lo cuestionaba. Sí, para él Dios no era pues ir a misa o no era confesarse, sino que era una cosa tan grande que era imposible de explicar. Y yo he resumido de todo lo que he leído en torno a eso de Gonzalo Arango,
que Dios era tan grande o es tan grande o fue tan grande para Gonzalo Arango, que a Gonzalo Arango le parecían pretenciosos los que querían explicar o dimensionar a Dios. Ah, güey. O sea, Muy Dios es profundo eso. indimensionable. Sí, sí. Esa es digamos, como la enseñanza, o el qué pasaba en la mente de Gonzalo Arango, en la vida de Gonzalo Arango en torno a Dios. En 1952 Gonzalo Arango escribe su primer texto importante, que fue la novela Después del hombre. Se guardó hasta el 2002, que yo la publiqué, porque no le gustó a un amigo de él, Alberto Aguirre. En esa novela Gonzalo Arango habla de una génesis, de una creación, Sí. donde él explica a Dios, explica por qué el hombre es como es. Hay una historia sagrada Sí, sí. en la novela Después del hombre. ¿Cuál es? Esta. Ah, sí, En la novela Después del hombre hay como la creación del mundo por Gonzalo Arango. Esa creación del mundo es un sueño que tiene Gonzalo Arango o Vidal Cruz en una bóveda metido en el cementerio de un pueblito viejo, de un pueblito chiquitico, donde se había volado con la cabeza de su amante hipotética, Sí, sí. de su amante, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene un amor platónico. Platónico. Entonces ella muere, Gonzalo se va para el cementerio, se roba la cabeza y se vuela para un pueblito en tren. Y en ese pueblito se encierra y descubre en el cuartucho donde se encierra que esa cabeza no era la de Alina, su amada. Entonces se va para el cementerio. Y en el cementerio lo coge un aguacero, lo coge un entierro y se duerme dentro de una bóveda. Y dentro de esa bóveda, Vidal Cruz, el personaje de la novela, sueña la creación del mundo, la creación del universo, la creación del mismo Dios y del hombre. Entonces, lo que tuvo Gonzalo Arango siempre fue como una pelea con Dios, o con la idea que tenemos de Dios. De Dios, sí, sí. Bueno, entonces de ahí que la Iglesia Católica, pues para unas cosas es, digámoslo así, es de la mano con Gonzalo Arango y para otras totalmente aparte. Pues cuando trajimos los restos le hicimos misa, Monseñor a bordo, pidieron la canonización de Gonzalo Arango en la propia iglesia de Andes, los nadaístas. Sí, sí. A Monseñor Jorge Álvarez le pareció gracioso. Sí, sí. Y Gonzalo tenía muchos amigos sacerdotes. Sí. Gonzalo fue un hombre que no estuvo ajeno a un contacto directo con ellos. Y yo creo que esa es parte de su capacidad de crítica, que conocía a Dios desde la iglesia muy profundamente. Gonzalo estaba señalado para ser cura, desde su casa. Sí, sí. Una familia muy conservadora. Ya. Pero tengo entendido por ahí como una anécdota de que él quizás fue como monaguillo y Aquí que se Andes, tomaba sí. el vino de Aquí en consagrar, Andes, algo así. sí. Hubo una que de hecho luego lo convertí en un cuento, una historia donde Gonzalo Arango era uno de los 12 apóstoles, tenía por ahí 8, 10 años, 11 años, era uno de los 12 apóstoles y el hombre con sus compañeros entraron a la sacristía a organizarse y cuando les dieron papaya se tomaron el vino. Entonces en plena ceremonia, ellos sentados pues y ya con sus vinitos bailando en la cabeza, la iglesia era 1942 aproximadamente. Se estaban inaugurando las torres de la iglesia ya terminada por fin, que había empezado la construcción en el 22, y a Gonzalo Arango le dieron náuseas, y luego no fue capaz de contenerse, y salió volado, paró el sermón, y estrelló el vómito contra la puerta de la sacristía. Por Dios. Desde ahí, él desde los 6 o 7 años que se enamoró de su profesora de kinder, que era una monjita que tenía un dientecito de oro, porque él decía que ella tenía las estrellas en la boca, se enamoró de ella y desde ahí, como la mamá se dio cuenta y la tía Judith se dieron cuenta que él estaba enamorado de la monja, le dijeron que eso no se podía, que eso era pecado y que él tenía que ser sacerdote. Gonzalo Arango de hecho era ahijado de un sacerdote, del padre Gonzalo Arias, tío de él. Mire qué influencias entonces. Entonces, Gonzalo siempre estuvo muy rodeado, pero también supo en cierto momento, ya cuando la segunda sentencia fue después de la vomitada, ya va de cura, ya él estuvo pues como muy metido en el cuento de la iglesia y todo. Ya después, cuando se fue para Medellín, fue donde se convirtió. Sí, digamos. No sé en qué, pero se convirtió. Se convirtió, perfecto. Bueno, Cale,
¿cuál es la pregunta? Porque usted ha estado en muchas conferencias, en muchas charlas, en muchos conversatorios. ¿Qué es lo que nunca le han preguntado a Cale sobre Gonzalo Arango? Lo que nunca me han preguntado. Sí. Que usted, digo, "Hoy lo tengo aquí para decirlo, pero como nunca me lo han preguntado, no lo voy a decir". No, yo tengo, por ejemplo, preguntas que son muy repetitivas. ¿Qué es el nadaísmo? Claro, ¿Por qué me gusta Gonzalo Arango? claro. ¿Y por qué me dicen Cale? Sí, señor. Pero así como que yo quiera que me pregunten algo, yo pienso que hay una información muy completa cuando uno va a una charla de esas y uno va muy preparado. Sí, Entonces uno cree que abarca todo, ¿cierto? Y espera abarcar todo lo que el público quiere. claro que sí. ¿Qué hace uno? Absolver dudas de la gente. No hay unas preguntas, es como la idea genial, eso no existe. Idea genial fue el Quijote, idea genial fue Romeo y Julieta, Sí. 100 años de soledad. Pero la idea genial para los libros o para la literatura no existe. Lo mismo en las charlas, la pregunta del millón, la pregunta que no te hicieron nunca, no, más bien Sí. es cuántas me han hecho repetir. Sí, sí. Sí, más Bueno, por ese Cale, lado. yo pues, si los televidentes no saben, yo estudié con usted varios años. De hecho, como anécdota, no sé si usted lo recuerda, llegamos, en el salón estuvimos 5 Juan Carlos. Sí, Sí, Sí. y por casualidad una vez en un trabajo de grupo nos reunimos los 5. Sí. sí. Bueno, ¿por qué le dicen Cale? ¿Por qué me dicen Cale? Yo nací en 1964, tenía una hermana de 1 año y 2 o 3 meses, mi hermana Claudia, la mayor de la casa. Yo lo escribo en mi libro Cuentos con olor a Oñiga, escribo una especie de biografía, autobiografía que se llama Cale por Cale. En esa autobiografía digo pues que yo, ¿cómo sería de feo cuando nací que me mandaron a bautizar al otro día? Porque mi abuelita me sacó del hospital el mismo día o al día siguiente. Y de hecho le decía a la señora que me llevaba, no lo deje ver mucho. Eso me lo contaron mis tíos, yo lo creo pues porque yo me miro y lo creo. Pero mis padres no sé si pensaron que estaba enfermo o que no me salvaba y me mandaron a bautizar de una. Sí, Entonces, Juan Carlos, claro. ¿cierto? Creo que fue un padre naranjo el que me bautizó. Y mi hermana no sabía pues hablar todavía, balbuceaba y dijo Cale y mi papá de una, Cale. Ah, esa fue la chapa, pues. De una, toda la vida, a mí, desde la casa la única persona que no me decía Cale era mi mamá. No me digas, sí. La única persona, de El resto todos. mis hermanos, mi papá, mis compañeros de colegio, mis amigos de infancia, mis amigos actuales, todo el mundo es Cale. Hombre, y no es por publicidad, pero habían unas carpas en ese tiempo Claro, de esa marca, ¿cierto? cuando lo escribía con C. Eso, Pero a eso. partir de 1995 que traje el concierto de Kraken, un concierto por la vida, que lo traje a Andes, entonces Elkin Ramírez, Sí. el vocalista de Claro. Kraken, me hizo un logotipo, Cale Producciones, porque yo era el organizador del evento. Sí, sí. Entonces sí. él decía, es que poner Cali ahí, no, espera y verá. Y me hizo un publicista y toda la cosa y me hicieron lo conservo. Mire, Pues. pues. Y lo escribieron con K. Con K. Luego descubrí que Cale quiere decir, con K es una lechuga. Hay una variedad de lechuga que se llama Cale, se debe pronunciar kale, Claro. que es mucho más gruesa, es más concentrada, es más fuerte su consistencia que la lechuga que normalmente la crespa o la batavia que normalmente Sí, consumimos sí, acá. sí. Esa lechuga se produce aquí en Colombia. Ah, no me digas. Y también Cale tiene que ver con los gitanos, el lenguaje gitano, el idioma gitano. Y alguna vez leí que quería decir golpe dado con la mano abierta. Por Dios, muy Que violento tiene- entonces. Sí, tiene dos tiene facetas. muchas connotaciones, sí, sí. Eso veo. Bueno, Cali, los televidentes de pronto observarán a través de las cámaras que tenemos libros de Gonzalo Arango, inclusive usted nos hablaba ahorita del libro El oso del Coribí, nos contaba la anécdota de ese libro, pero también hay una compilación suya y otros libros escritos pues por ustedes, sí. Me gustaría, porque ya se nos va a acabar el programa, me gustaría que nos comentara un poco de ellos, pero yo quiero que nos hable más de su obra como tal y de lo que viene. A ver, Juan, yo he publicado hasta el momento
yo he hecho 8 publicaciones. Libros escritos por mí, libros investigados. ¿Cuándo fue el primero? Compilaciones, en el año 2000. El primer libro que yo publiqué fue digamos, una pequeña recopilación de la obra de doña Pubenza Restrepo. Esa obra nunca había sido publicada, a doña Pubenza nunca la publicaron en vida. Apareció en algunas revistas, en algunos periódicos, pero el libro como tal nunca fue publicado. Doña Pubenza nació en 1900 y murió en 1979. Y desde antes de la muerte de doña Pubenza, su familia estuvo intentando con empresas amigas, con el gobierno, con la colección de autores antioqueños, estaban intentando publicar la obra de doña Pubenza. Fue imposible. En 1995 yo le hice un homenaje acá. Sí. Y en el 2000 logré, más bien le planteé a la familia la posibilidad de publicar esa obra de una manera, digamos, casi que íntima. Porque ellos mismos, los hijos de doña Pubenza, recogerían el dinero, los hijos y los nietos, para pagar la litografía. No íbamos a pagarle a un editor, yo iba a hacer las veces de editor, que ese es uno de los trabajos más costosos que hay en una publicación. Sí, la edición. Y logramos recoger esa plata porque yo tenía unos contratos con una litografía y me hicieron el trabajo muy barato. Entonces esos libros, se hicieron 1000 libros con digamos, no sé, no recuerdo cuántos poemas, son 110 páginas de poemas de doña Pubenza. Se salvó, digamos, del olvido de esa obra. Esos 1000 libros se hicieron para regalar. Toda esa obra se regaló aquí en Andes, la mayoría, y otra parte pues quedó la familia de ella, de doña Pubenza, quedó con el resto de la obra. Pero fue la única forma que los andinos dejáramos de hablar de doña Pubenza sin saber quién demonios era. ¿Quién era? Sí, porque no sabíamos, no conocíamos. Hablaban del Salmo del Hombre Agrario, de la Ninfa del San Juan, que son poemas muy extensos, y se leía fragmenticos, de resto sabíamos muy poquito. Sabía Gustavo Zapata, Nelson Arango, Darío Toro, los grandes intelectuales del municipio sabían de eso, nosotros no. La obra de ella estaba manuscrita, una hija, doña Lucía Hoyos Restrepo, recogió esa obra y logramos hacer una recopilación muy interesante en el año 2000. Y a finales de ese año, del mismo 2000, publiqué Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo, que es una compilación, digamos que muy bien recibida. Se hicieron 1800 libros y no existe pues posibilidad de comprar uno. Sí. Todo fue vendido. Y esa obra recoge, hasta el momento, obra inédita de Gonzalo Arango. Se hizo una investigación que ya llevaba mucho tiempo, y en el 2000 la Fundación Marín Vieco del maestro Jorge Marín Restrepo me financió la producción de ese libro. También con el apoyo de, creo que de Corantioquia, del IDEA y de Corantioquia y de Confenalco. Bueno, entonces ya van 2 libros. Ya van 2 libros. En el año 2005 cumplió 100 años el Liceo Juan de Dios Uribe. Sí. Tuve el honor de dirigir la publicación, la revista, Liceo Juan de Dios Uribe, revista Centenario. ¿Qué se hizo con ese libro, Juan? Simplemente buscar a las personas que más habían tenido que ver en la historia del colegio, porque yo hubiera podido sentarme a escribir una historia. Claro, claro. Y digamos que esa sería pues como más, para darme más aire yo. Sí, sí. Pero es que yo no conozco la historia del liceo, la conocía Gustavo Zapata, don Darío Toro, claro. Don Roberto Mejía Toro, don Gonzalo Agudelo, el mismo Hernán Saldarriaga, Pacho Zapata, claro. O sea, toda la gente, hay como 15 articulistas en esa revista, entonces hay una visión muy amplia de lo que es la historia del liceo, del paso de muchos por el liceo. Eso fue en 2005. Luego vino en el 2011, en el 2002 publiqué la novela Gonzalo Arango, Después del Hombre. En el 2011 el libro de los 20 años de AUPAN, también tuve el honor de dirigir esa publicación. Se conformó un equipo de trabajo muy interesante, muy bien conformado con el personal de AUPAN, más Mario Alonso Restrepo, un publicista, tal vez el mejor diseñador y publicista del municipio, Rafael Zapata, tal vez el mejor fotógrafo, estaba Víctor Obando, estaba Carlos Andrés Ramírez, estaba la gerente Adriana Acevedo Posada. O sea, fue un grupo muy interesante, trabajamos muy de la mano con todo el equipo de AUPAN, con el consejo directivo, con los comités, se entrevistó mucha gente, también se hizo como el del colegio. Perfecto. Luego se hizo Macán 40 años, muchos andinos no saben qué es Macán, Mutuo Auxilio Conductores de Andes, que se formó para dignificar a los conductores. Sí, sí.
Y ellos cumplieron 40 años y también me encargaron ese sí, digamos que es un libro sencillo. Sí, pero Cale, vea, se nos acaba el programa, dejémoslo en Macán y quedamos con los televidentes incrustados en este programa para una segunda parte, ¿le parece? Juan, muchísimas gracias, para mí será un honor. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.